Shen, el ojo del crepúsculo. Una demostración de criterio superior. Shen, un misterio tanto para el reino de los espíritus como para el mortal, no pertenece a ninguno de los dos. Aunque nació en una de las familias más veneradas del norte de Nabori, fue el cargo de su padre como Ojo del Crepúsculo lo que marcó su destino en la Orden Kinkou. Como hijo del gran maestro Kusho, estaba inmerso en la cultura de la Orden, cuyos preceptos básicos conocía también como el atardecer de Jonia. Era consciente de la necesidad de podar el árbol, de la determinación que había en cazar el sol, pero lo que mejor aprendió fue la sabiduría de vigilar las estrellas. Meditó y estudió durante toda su infancia, y todos sus profesores lo consideraban un alumno ejemplar. Su mejor amigo, el único que podía rivalizar con él en los combates de práctica, era el joven acólito Zed. Crecieron como hermanos, y a menudo se confiaban el uno al otro sus esperanzas y sueños. Zed le aportaba a Shen un punto de vista diferente en cualquier materia, y pronto se ganaron la fama de los alumnos más prometedores que había entre los Kinkou. A medida que sus habilidades se desarrollaban, Kusho los llevaba a misiones cada vez más peligrosas, incluida la Casa del Demonio Dorado que tenía atormentada a la provincia de Jun. La búsqueda duró años, pero Shen no se desalentó, ni siquiera al descubrir incontables y terribles asesinatos. Cuando por fin capturaron al demonio, descubrieron que se trataba de Kada-jin, un mero tramoyista de un teatro ambulante. En vez de ordenar la ejecución del criminal, el gran maestro Kusho lo envió a prisión. Aunque Zed y él pensaban que el asesino merecía un castigo más severo, Shen aceptó la decisión de su padre. Se esforzaba por emular la ecuanimidad del Ojo del Crepúsculo, algo que no le hacía gracia al amargo y resentido Zed. Incluso cuando los invasores noxianos amenazaban la paz de las tierras primigenias, Shen apoyó reticente la inacción que defendía Kusho. Pero, cuando Zed abandonó a los Kinkou para unirse a la batalla, Shen se quedó tras los muros del templo. El enemigo no tardó en ocupar muchas de las provincias. A pesar de ello, Shen se centró en mantener la armonía espiritual de Jonia. Así fue que, estando lejos de su hogar, sintió que se producía un sobrecogedor desequilibrio en la orden de los Kinkou. A su precipitado regreso, se encontró con los supervivientes de un sangriento golpe. Estos le contaron que Zed había reunido a varios de sus acólitos y había tomado el templo. Lo peor de todo era que el padre de Shen había sido asesinado por el hombre al que un día consideró su hermano. Reprimiendo la angustia que sentía, lideró al resto de los Kinkou hasta la seguridad de las montañas. Shen tomó la espada espiritual de su padre y asumió el título de Ojo del Crepúsculo. Su cometido no era vengarse, sino reconstruir la orden. Con la esperanza de recuperar su solidez, comenzó a reclutar y a entrenar a más adeptos, siguiendo los preceptos básicos. Una acólita en particular demostró tener un potencial sin límites. Shen enseñó a la niña Akali Yomenteti a dominar las artes del sigilo y el subterfugio. Su madre, Mayim, había luchado junto a Kusho bajo el título del Puño de la Sombra, y todo parecía indicar que su hija seguiría el mismo camino. Aún así, Shen se veía obligado a pedirle moderación a Akali cada vez que ésta buscaba venganza contra sus enemigos mortales. Cuando Noxus se retiró por fin, muchos jonios celebraron la victoria de la resistencia. Otros, como Shen, padecieron las consecuencias de la guerra. Continuó con su labor, pero, en privado, luchaba contra el odio que sentía por Zed y le asaltaban dudas acerca de su propia capacidad de liderazgo. Los años de conflicto se habían cobrado un precio muy alto en las tierras primigenias, y Shen no tenía claro que la renovada orden Kinkou pudiera llegar a restaurar el equilibrio. De hecho, cuando Akali se convirtió en el nuevo Puño de la Sombra, sintió que ésta comenzaba a distanciarse. Con el tiempo, Akali criticó abiertamente sus enseñanzas y dejó la orden. Shen meditó vigilando las estrellas
y entendió que Akali tendría que buscar su propio camino. Y los Kinkou también. En ocasiones, en medio de las luchas invisibles del reino espiritual, Shen sigue apreciando el valor de sus creencias. Nunca ha dejado que sus emociones le impidan preservar la tradición, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuánto tiempo puede un hombre caminar por dos mundos sin que los actos de uno destruyan el otro? Impongo el equilibrio.